En esta mañana quiero hablar de razones por la importancia de la resurrección. ¿Qué hace que este día, qué hace que el hecho de la resurrección de Jesús sea el fundamento en lo que reposa y descansa la fe cristiana? Quiero hablar un poco de eso hoy y voy a mencionarle varias razones. Hoy en este turno voy a mencionar 3. En el turno de las 11 voy a mencionar otras 3. Y en el turno de las 5, de las 3, estoy andando con el horario antiguo. En el turno de las 3 voy a mencionar otras 3 o 4 si el Señor nos presta vida. Pero creo que estas cosas le van a ayudar a usted a entender el por qué esto es tan importante. El mundo entero está celebrando este acto. El mundo entero, y algunos lo celebran de distintas formas. Alguien me preguntó y me decía: pero ¿por qué ustedes están haciendo una reunión a las 5 de la mañana? ¿Por qué ustedes están haciendo un gran énfasis en esto de la resurrección de Jesús? El que no conoce estas razones de importancia hace esas preguntas. Pero el que conoce la importancia para nosotros los cristianos, para los creyentes, para el mundo entero, el que conoce la importancia y la base que tiene la resurrección de Jesucristo, entonces nosotros todos los días debemos de celebrar esto. Nos nace el querer celebrar que Jesús resucitó, porque esto es el fundamento de nuestra predicación, de nuestra fe, y quiero que veamos algunas de estas cosas. Entonces le voy a mencionar 3 razones por las cuales es importantísimo para el creyente esta resurrección de Jesús. Número 1, la resurrección de Jesús significa que somos justificados ante Dios. La justificación ante Dios se logra a través de la resurrección de Jesús. Cuando hablamos de que usted y yo, cuando le rendimos nuestra vida a Jesús, somos justificados en Jesús, eso es posible por su resurrección. Lo que hace posible es que Jesús resucitó de entre los muertos. Si no, entonces mi justificación, si solo está a base de la cruz, pero Él no resucitó, entonces no estoy justificado. Es la resurrección, es la muerte y resurrección de Jesús que hace posible que que usted sea justificado ante Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Mire el versículo 25. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para nuestra justificación. Usted no tiene la resurrección sin la muerte, sin la cruz. Y usted no tiene la cruz o la muerte de Jesús sin la resurrección. Es a través de su muerte, es a través de la cruz del Calvario que Él muere por mi pecado, por mis transgresiones. Pero Él me hace justo ante Dios por su resurrección. Entonces, como creyente, para mí la resurrección de Jesús es tan importante porque dice: fue resucitado para mi justificación. Por causa de nuestros pecados, queridos hermanos, la humanidad está separada de Dios e incapaz de tener una relación personal con Dios sin Cristo. Y eso es lo que nos dice Romanos 6:28. Solo anótelo si está anotando los pasajes. Romanos 6:28, Isaías 59:2. Ahí habla de esa separación.
entre nosotros. Las Escrituras nos dicen que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted y yo, sin Cristo, sin ese sacrificio y sin esa resurrección, éramos igual que todos los demás, que son hijos de ira. Mencionaba ahora temprano de que todos nosotros vamos a vivir y pasar la eternidad. Usted tiene vida eterna. Todo ser humano vivirá eternamente. La cuestión es dónde la va a vivir esa vida eterna. ¿La va a vivir con el Señor o la va a vivir apartado eternamente del Señor? Y el castigo de esa separación del Señor, que es el infierno, que es el lago de fuego y azufre, esa es la ira de Dios, la venganza de Dios y la ira de Dios contra la maldad y contra el pecado. Y así como el amor de Dios, escúcheme, así como el amor de Dios es tan inmenso, tan inagotable, así también es su ira. Es espantosa, es inmedible, es tan inmensa. Y eso es lo que se va a reflejar en la separación de Dios en la eternidad. Pero Cristo hace posible que yo ya no sea un hijo de ira, que usted no sea un hijo o una hija de ira. Por causa de su justicia, Jesús ha derramado su sangre para que usted y yo podamos tener justicia ante Dios. Es que sabe, Dios es Dios justo, y la justicia de Dios requiere que la ira de Dios se derrame y se refleje contra el pecado y contra el quebrantamiento de su ley. Entonces, si yo vivo una vida pecaminosa, Dios es justo en derramar su ira contra mí, porque la justicia de Dios exige eso. La justicia de Dios exige que el que es inocente sea declarado inocente, pero el que es culpable sea declarado culpable. Y como todos éramos hijos de ira, como todos nosotros hemos sido declarados culpables, se requería un inocente que pagara el precio por los culpables, y no había un solo ser humano que calificaba. Por eso Jesús vino. Por eso dice Filipenses, se humilló Jesús, dejando el cielo, dejando a su Padre y humillándose a venir a la tierra, a humillarse a la forma de hombre y humillarse a la muerte en una cruz. Lo hizo porque solo Jesús, la persona, el individuo sin pecado, perfecto, puro, santo, podía pagar el precio por todos nosotros los pecadores. Lo hace a través de la muerte y la resurrección. Pone el sello de la justicia de Dios sobre nosotros. Entonces yo y usted en Cristo Jesús somos justificados ante Él, ante Dios, a través de su resurrección. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Si no, no hubiera resucitado Jesús. Y sabe, de todos los fundadores, profetas, predicadores, maestros, fundadores de diferentes movimientos religiosos, y hay muchas religiones, miles de religiones.
El cristianismo es el único en el cual su fundador resucitó de entre los muertos. Todos los demás siguen en la tumba. Él es el único que resucitó de entre los muertos y que ha prometido que nosotros también resucitaremos. Entonces, la resurrección de Jesús es importantísimo, porque significa que nosotros, a través de esa resurrección, estamos justificados ante Dios. Pero hay otra razón. La segunda razón por la cual la resurrección de Jesús es extremadamente importante es que la resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad. La muerte es el castigo justo por nuestros pecados. El Señor, Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín: el día que ustedes coman de ese fruto que yo he prohibido, ciertamente, ¿qué? Morirás. Si comes de ese árbol, si comes de ese fruto, ciertamente vas a morir. No lo hagas para que no mueras. Usted y yo fuimos diseñados para vivir eternamente. Dios no hizo a Adán y Eva para que murieran. Ellos no tenían fecha límite en la tierra. Si el ser humano no hubiera pecado, hoy en día estuviera caminando en la tierra Adán y Eva. El ser humano no fue diseñado para morir. Es por eso que dice la Biblia que Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Él nos hizo a su imagen y semejanza. No fuimos diseñados para morir. Y es por eso que la muerte nos choca. Es por eso que la muerte no nos gusta. Cuando un ser querido muere, cuando un familiar, cuando un amigo cercano muere, nos duele. Y rechazamos eso. Porque la muerte es producto de la introducción del pecado. La muerte es el enemigo de cada uno de nosotros, conozca usted a Dios o no conozca a Dios. Un día vamos a enfrentar a ese enemigo que es la muerte. Y algunos antes que otros, pero todos vamos a enfrentar la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, eso es lo que el pecado nos paga. El pecado paga bien y paga con muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado te paga y Dios te regala. Eso es lo que es la dádiva. Una dádiva es un regalo. La paga del pecado, tú le trabajas al pecado y el pecado te cancela, te paga con muerte. Y Dios no te paga, te regala vida. La dádiva de Dios es vida. Y esto es para todo ser humano. El índice de mortalidad siempre será el 100%. Siempre. Ningún montón de esfuerzo, de poder, de riquezas, haga lo que usted haga para tratar de extender su vida, de prolongar su vida. Tarde que temprano, nadie escapará del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía detenerlo. Cristo resucitó porque venció la muerte. Entonces, no tenemos, usted y yo, no tenemos por qué temerle al enemigo de la muerte si Cristo es Señor de nuestro corazón. Dice Primera de Corintios capítulo 15. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15. Observe esto.
Primera de Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57. Mire lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte igual vendrá, pero no tenemos que temer el enemigo de la muerte si estamos en Cristo Jesús, porque tenemos la victoria aún en Cristo Jesús. Estando en Él tenemos la victoria. Fuera de Jesús no la tenemos. Entonces usted y yo no tenemos que temerle a la muerte. Le decía a los hermanos ahora en el primer turno que este viernes pasado, murió un cantante cristiano reconocido a nivel mundial, incluso por el mundo artístico secular. Murió de cáncer. Y una de las cosas que la gente que no conoce a Jesús ha comentado es que qué increíble que una persona enfrentando el cáncer y la muerte y estando al borde de la muerte pueda todavía levantar sus manos y decir: ya no soy esclavo del temor. ¿Qué hace que una persona que va de mal en peor en su salud, que tiene sus días bien calculados, bien cortos, y que todavía siga diciendo: mi Redentor vive? Es increíble. Eso es posible porque Jesús venció la muerte. El apóstol Pablo dijo: no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Cuando un ser humano, un ser querido, un amigo, un familiar fallece, sí causa tristeza, pero no nos entristecemos como el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza maravillosa. Si Jesús resucitó, significa que también nosotros vamos a resucitar. ¿De qué hubiera servido, queridos hermanos, que Jesús hable la resurrección, predique resurrección, enseñe la resurrección y al final no resucite? Sería uno más de todos los predicadores y charlatanes religiosos que han existido. Hoy en día en el mundo, hoy en día hay personas que dicen ser el Cristo, que dicen ser el Mesías. Nunca ha existido un momento en la historia en que alguien dijo que no era el enviado de Dios. Hay personas actualmente en nuestro mundo. Hace un tiempo atrás había uno aquí en Nicaragua también que decía que era el Jesús. No solo Jesús de nombre, sino Jesús el Mesías. ¿Dónde está? Todos ellos al morir, ¿dónde están? En la tumba. Pero Jesús venció la muerte. Entonces, la resurrección de Jesús es importantísimo para nosotros porque adquirimos justificación ante el Señor. También nos demuestra que el peor enemigo, la muerte, es derrotada ante Jesús. Y nosotros también ahora tenemos vida eterna y no hay que temerle a la muerte. Me acuerdo el año pasado, mi amigo, colega en el ministerio y mi mentor, el pastor David Spencer, muere. Lo fui a ver unas semanas antes de que él muriera.
Me senté ahí en la sala con él a platicar. Y había una completa paz. Y él me decía, estoy listo. Estoy listo a ver a mi Señor cara a cara. Mire, el que no tiene a Cristo en su vida, el que no conoce al Señor, está luchando por no irse. Está luchando por... Con razón Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso sucede por la resurrección de Jesús. Número 3 y último, la tercera razón por la cual la resurrección de Jesús es importantísimo es que la resurrección de Jesús significa que los creyentes están unidos a Cristo. Usted está unido a Cristo, más que unido a una iglesia, más que unido a un cuerpo de creyentes, que eso también es real. Si está unido a Cristo, usted está unido a un grupo de creyentes, porque el grupo de creyentes es el cuerpo de Cristo. Pero usted está unido a Cristo. Todos estamos unidos a Cristo. Usted no está unido al pastor de la iglesia, usted no está unido a la iglesia, usted está unido a Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero un factor importantísimo para nosotros los hijos de Dios, los creyentes, es esa conexión que tenemos a Jesús. Segunda de Corintios, vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Segunda de Corintios 4, 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Observe las siguientes dos palabras: con Él. Con Él. Ahí está la unión. No es cuestión de que yo voy a resucitar independientemente a Jesús. Mi resurrección venidera es unida a la resurrección de Jesús hace 2000 años. ¿Cuándo será mi resurrección? ¿Cuándo será su resurrección? No sabemos. Porque como ladrón en la noche vendrá Jesús por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Y los que están vivos serán transformados, serán arrebatados y transformados en el aire. Y los que han dormido en el Señor, los que han muerto, serán resucitados y nos vamos a encontrar con los vivos en el aire. No es que uno nos gane y el otro va después, el primero el otro. Nos unimos en el aire a recibir a Jesús en su venida. Entonces mi resurrección, su resurrección es en Jesús. Es en Él. Y aquí está. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Le está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto. A nosotros y a ustedes y a todos nos va a presentar juntamente. Una sola venida, una sola arrebatación, un solo rapto de la iglesia. Los vivos y los que ya duermen. Pero todo será con Jesús. Resucitaremos con Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos unidos a Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios a mí me mira, Él no ve mi condición pecaminosa. Él no ve mi debilidad. Él no ve mi flaqueza, mi falla, mis errores. Lo que Él ve es la justicia de Cristo.
Cuando Él me ve, estoy posicionado en la justicia de Cristo, igual a usted. Dios, cuando Dios lo ve, Dios no ve un ex pecador, Dios no ve un ex mentiroso, Dios no ve un ex mujeriego, una ex chismosa, una ex rebelde. Ve la justicia de Cristo sobre nosotros. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, si usted vive su vida aquí en la tierra, muerto a Cristo, usted va a vivir en Él. Y vivirá aquí en la tierra también. Y vivirá eternamente. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Jesús. Esta unión que se da es una unión mística. Esta unión se da únicamente a través de la resurrección. Entonces, Jesús no solo fue un gran profeta, no solo fue un buen profeta, un buen maestro, un gran predicador. Jesús no solo fue un gran hombre que hacía milagros. Jesús no solo es alguien que puede transformar su vida. Él tiene el poder de hacerlo, pero el pecado también tiene el poder de transformar su vida. El pecado puede hacer de usted un hombre, una mujer terrible. Jesús dice: no solo puedo hacer todo eso, sino que también he vencido al peor enemigo de la vida. Y ese triunfo, esa victoria te la he dado a ti. Esa unión es posible únicamente a través de la resurrección de Jesús. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio. Cuando una pareja se casa, lo que antes era solo de él, ahora es de ella y de él. Y lo que antes era solo de ella, ahora es de él y de ella. Así es, no hay ni un amén, pero así es. Y si usted necesita consejería matrimonial, le ayudamos. Pero así es. En un matrimonio, a como Dios lo diseñó, no hay cuestión de que yo tengo mi cuenta bancaria y vos tenés la tuya, y mi dinero es mío y el tuyo es tuyo, y no toques lo mío y no toco lo tuyo. Eso no es un matrimonio. El día que usted haga eso, y si usted está haciendo eso, cámbielo. El día que usted haga eso, usted ya ha condenado a destrucción su matrimonio. Y yo sé que algunos dicen: pero nunca había escuchado eso. Entonces vaya a los retiros de matrimonio, vaya a las conferencias, vaya, y le vamos a enseñar, y le vamos a decir por qué. Y le voy a decir por qué, no porque es mi opinión, eso opina el pastor. Le voy a decir con base bíblica. Entonces lo mismo sucede cuando yo me uno a Cristo. Jesús no dice: no, estas bendiciones son para mí, no toques, a ver, quédate para allá. Aquello es lo tuyo, esto es lo mío, no te acerques. Todas las bendiciones de Jesús, todo lo que Él es, todo lo que Él provee, nosotros tenemos el beneficio. Imagínese, mire, es que yo todavía estoy tratando de entenderlo. Dice la Biblia que en Cristo Jesús, usted y yo no solo somos herederos de vida eterna, somos coherederos con la herencia de Jesús. Dígame si Jesús está guardando algo, una cuentita para él.
la herencia del Padre al Hijo Jesús. Usted y yo seremos coherederos con Jesús. Todavía estoy tratando yo de entenderlo. Eso es increíble. Eso es más allá de lo que mi mente limitada puede entender. Cuando usted se une a Cristo, usted recibe la justicia de Jesucristo. Y a como Dios Padre ve a su Hijo, así lo ve a usted. Ay, ay, ay. Y eso es posible por la resurrección. La resurrección hace eso posible. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay límites. No hay límites. Esto lo hace la resurrección de Jesús. Póngase sobre sus pies.